Entonces, estábamos en base de encéfalo, ¿sí? Cisura interhemisférica, cisura de Silvio, ¿sí? Ustedes fíjense en que tenemos el polígono de Willis, las dos arterias vertebrales que están aplicadas a médula, están subiendo, entrando por el agujero occipital, forman el tronco basilar y de ahí tenemos las dos cerebrales posteriores. Acá tenemos la carótida interna, que nos va a dar las cerebrales anteriores y la comunicante posterior, y la cerebral media que se está metiendo en la cisura de Silvio, porque se mete acá en la cisura de Silvio, ¿sí? Entonces, fíjense por dónde van las arterias. La cerebral anterior se mete en la cisura interhemisférica y la recorre, ¿sí? La recorre en todo su trayecto. La cerebral posterior, ¿a dónde va? Al lóbulo occipital. Al lóbulo occipital y para fosa posterior, para cerebelo también. Y la cerebral media, que es la que se mete en la cisura de Silvio, va a ir a todo lo que es el lóbulo de la ínsula y toda la pared lateral de los hemisferios. ¿Se ubican bien en esta imagen, chicos? Sí, profe. Ahora sí, mirándolo así se entiende. Bien. Esto que nosotros estamos viendo en rojo es lo que se va a ver marcado con las arteriografías, ya sea arteriografía cerebral, ya sea resonancia con contraste, tomografía con contraste de cerebro, lo que sea, ¿sí? Se va a ver con contraste, ¿sí? ¿Para ver qué? Para ver un tipo de imagen como esta. Esta es una bellísima imagen de una arteriografía cerebral. Si esta arteriografía cerebral está hecha en una resonancia, en una tomografía, o es una arteriografía pura, lo van a aprender el año que viene en alta complejidad, con todos los tips que les va a dar la profe para saber diferenciar una de otra, ¿sí? Yo no soy la más idónea en eso. Pero acá pueden ver todas las ramas del polígono de Willis y toda la distribución de las ramas de las cerebrales, ¿sí? Este es el polígono de Willis. Tronco basilar. Las dos vertebrales, el tronco basilar ahí con las vertebrales que están entrando. Para adelante, las cerebrales anteriores. Y para los costados, las cerebrales medias. Con toda la arborización de la cerebral media, como les decía, tanto en la zona medial como en la periférica de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Con buena imaginación, ustedes esto lo tienen que interpretar. Son el tipo de imágenes que ustedes van a ver. Este es un corte transverso de cráneo, igual que si hubiéramos hecho esto. Es lo mismo. Esto es anatomía pura, con la ubicación de las arterias, y esta es la imagen de esa anatomía de las arterias. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Si ustedes se dedican a alta complejidad, este tipo de imágenes maravillosas las van a poder ver, ¿sí? La van a ver antes que el paciente, porque tienen que controlar que el medio de contraste esté bien distribuido, y van a ser los responsables, no los responsables, y solo se van a dar cuenta dónde no hay medio de contraste. Porque cuando una arteria esté amputada y no tengamos medio de contraste es porque hay algo ahí que está obstruyendo. O hay un hematoma, o hay una obstrucción por un trombo,
o hay algo, ¿sí? Igual que si hay aneurisma, se ve, no se ven las paredes lineales de la arteria, se ve una bolsita que sobresale, se ve, ¿sí? De hecho, es personal especializado el que ve todo eso, ¿sí? Por ahí, para un ignorante, no llegamos a verlo, pero ellos tienen tan buen ojo que todo eso lo ve. Este es otro tipo de estudio. Este es un corte sagital. Y acá vean el trayecto de la carótida. Generalmente el método de contraste se instila directamente en la carótida por medio de una sonda que se penetra por la región femoral. En la arteria femoral asciende contracorriente de aorta, da la vuelta en el callado y entra en la arteria que queremos pintar, ¿sí? En este caso estamos con una de las carótidas, ¿sí? Y fíjense en que este dibujito, que es una arteriografía real, la forma, el trayecto de la carótida es el mismo que vimos acá. ¿Ven? El trayecto este, con la región petrosa, la región cavernosa, la región cerebral, es el mismo que estamos viendo ahí. La entrada de la arteria cráneo, la región petrosa, la región cavernosa y la región cerebral. ¿Sí? Esto en algunos estudios se marca con líneas como para marcar bien los sectores. ¿Comprendido, chicos? ¿Entienden esto, chicos, o no? Yo después les voy a subir un video animado de cómo se arma el polígono de Willis para que terminen de completar la idea. Bien, profe. ¿Alguna consulta? De mi parte, no, profe. Bueno. Lo que nos falta de toda la parte complementaria del sistema nervioso es lo que llamamos sistema ventricular. El sistema ventricular son esas cavidades que habíamos visto en los cortes que estaban llenas de líquido, que los fuimos nombrando como para tenerlos presente, pero que no los armamos, ¿sí? Sino que los fuimos nombrando. ¿Qué es el sistema ventricular? Son cavidades que se comunican entre sí y en donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Están conectadas están recubiertas por un epitelio ependimario y están conectadas entre sí, ¿sí? Es todo un circuito. Por un lado entra el líquido cefalorraquídeo y por el otro sale el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver. ¿Cuáles son las cavidades? Las cavidades son 3. Ventrículos laterales. Cuando veíamos los cortes frontales, veíamos 2 imágenes laterales abajo del cuerpo calloso. Y yo les dije, esas son cavidades con líquido que tenemos dentro del encéfalo.
y que después vamos a ver todos juntos. Estos son los ventrículos laterales, uno a cada lado en los hemisferios cerebrales. La otra cavidad es el llamado tercer ventrículo. Y no es ventrículo número 3, porque ustedes tienen la costumbre de poner ventrículo número 3. Es tercer ventrículo y en números romanos también, así lo van a encontrar en los textos. Igual que los pares craneales. ¿Dónde está el tercer ventrículo? También en los mismos cortes veíamos una laminita finita entre ambos tálamos ópticos y yo les decía, eso también es una cavidad. No es una línea, es una cavidad que está justo en el plano sagital y que se denomina tercer ventrículo. Entre medio los tálamos ópticos. Y por último, la última cavidad, que también la hemos nombrado varias veces, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, que está en tronco, a nivel de protuberancia y cerebelo, son las tres cavidades que tenemos como cisternas, que también se llaman cisternas, como cisternas de llenado de líquido, ¿sí? Ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Estas tres estructuras están unidas entre sí para formar un circuito. Así que veamos cómo están unidas. O sea, Sí. ahí donde dice ventrículos laterales y después pasa a lo que sería tercer ventrículo, se lo denomina tercer ventrículo por los que en los laterales son dos, digamos, uno de lateral derecho y el otro de lateral izquierdo. Claro. Y el otro sería el tercero. Es uno solo. Claro. El tercer ventrículo es uno solo medial. Sí. Y este es lateral derecho y lateral izquierdo. Bien. El cuarto ventrículo también es medial, es uno solo. Bien. Acá estamos viendo un solo ventrículo lateral porque es un corte sagital, ¿sí? Recuerden que acá tenemos el cuerpo calloso, ¿sí? Ahí lo tenemos al cuerpo calloso y lo negrito de abajo es el ventrículo lateral. Pero fíjense en cuál es la forma. Tiene una forma de una C con una colita, ¿sí? Cada una de estas proyecciones se llaman astas, como las de la médula. Astas, sin H. Y de acuerdo a su ubicación, es el nombre que le vamos a dar. Esta que está hacia anterior, la vamos a ver junto con el lóbulo frontal. Esta es el asta frontal. Esta que está hacia abajo, en realidad está hacia abajo y hacia lateral, ¿sí? Porque los ventrículos están así medio abiertos, ¿sí? Hacia lateral, en relación con el lóbulo temporal. Entonces, esta es el asta temporal. Y la colita, que es la tercera asta que nos queda, está en relación con el lóbulo occipital. Entonces, esta es el asta occipital. Hay una parte, que es la parte, llamémosle, del cuerpo del ventrículo lateral, que es la que normalmente vemos en todos los cortes. En todos los cortes, cuando nosotros vemos esto, en este corte de fosa media, no estamos viendo más que el cuerpo, no estamos viendo ninguna de las astas, ¿sí? Porque estamos cortando a nivel por fuera de las astas. No se ve ni la temporal, ni la frontal, ni la occipital. Hago este comentario porque ustedes en alta complejidad, por ahí le van a hacer un corte acá. Y ustedes van a ver una imagen en ambos lados, ¿sí? Van a ver una imagen líquida en un hemisferio y la imagen líquida en el otro hemisferio. Y no van a ver nada en el medio. Entonces, eso les da la pauta de que están en región anterior o posterior
En posterior va a ser más fácil ubicarse porque tienen el cerebelo. Pero en anterior, si no lo tienen el cerebelo abajo, están en fosa anterior. Entonces, esos pequeños detalles de ubicación son los que necesitan para no pifiar cuando la profe de alta complejidad les dé esos cortes o en técnica, ¿sí? El año que viene. Ubicación. ¿Qué tengo en cada corte? Si yo hago el corte acá, si yo hago el corte acá, si yo hago el corte acá, ¿qué voy a tener? ¿Sí? Entonces, estas imágenes son bien esquemáticas para que ustedes, en base a todo lo que ya venimos viendo, de ubicación de las estructuras, se ubiquen bien. ¿Me entienden, chicos? ¿Están interpretando esto del ventrículo lateral o no? Sí, sí, profe. Este que está acá es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo estaba ahí, en la línea media. Y se une con estos dos laterales. El tercer ventrículo lo ubicamos bien porque a ambos lados tiene el tálamo óptico. ¿Sí? Tercer ventrículo, y lo que están al lado son los tálamos ópticos, los redonditos, los núcleos de la base, bien hacia la línea media. Entonces, la línea del medio, tercer ventrículo, y a ambos lados los tálamos ópticos. Este que es único está unido con el lateral derecho y el lateral izquierdo. O sea que hay dos uniones que como tocan pared con pared, en esas paredes hay dos agujeritos por donde pasa el líquido de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Ese agujerito tiene nombre propio. Se denomina agujero de Monroe, ¿sí? Lo tienen escrito en la cartilla. Acá esta se difuminó mucho, esta imagen no se lee bien, pero el orificio es el orificio de Monroe, ¿sí? Es un orificio que comunica ventrículo lateral derecho e izquierdo con tercer ventrículo. Este que tenemos acá abajo, cuarto ventrículo. Y teóricamente lo tienen que saber identificar bien. ¿Por qué? Porque tenemos atrás a cerebelo y adelante a protuberancia. Y tiene esa forma romboidal, ¿sí? Característica del cuarto ventrículo. ¿Cómo se comunica cuarto con tercer ventrículo? Por este conducto. Acá está, nos tapa el asta temporal, pero el conducto sigue ahí. El conducto este se llama acueducto de Silvio o acueducto cerebral y cruza por mesencéfalo. Ya dejamos núcleos de la base, nos metemos en mesencéfalo para ir a protuberancia, ¿sí? Pero la cruza a mesencéfalo, ¿sí? El acueducto este. Y el que nos falta, que ya no está en encéfalo, sino que viene de médula, es el agujerito ese que habíamos visto en el corte transverso de médula, justo en la porción horizontal de la sustancia gris. Justo en el centro, en el istmo medular, ahí había un agujerito que corresponde a la sección de este conducto. Este conducto que recorre médula en todo su trayecto, desde la lumbar 4 hasta que termina transformándose en bulbo y llegando a cuarto ventrículo. O sea que este conducto, que se llama conducto central o conducto del epéndimo, atraviesa todo médula y bulbo. En su parte interna, estamos todo adentro de la masa encefálica y medular.
¿Comprendido, chicos? ¿Alguna duda? Acá tienen todos los nombres, ¿sí? Acá tienen todos los nombres con este dibujo de lateral, donde podemos ver ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo que está tapado ahí, y epéndimo, ¿sí? Orificio de Munro, el que está en relación con ventrículo lateral y tercer ventrículo. Lo mismo de acá. Ventrículo lateral, porción temporal, frontal y occipital. Tercer ventrículo en el medio con la comunicación, los agujeros de Munro. Acueducto de Silvio. Cuarto ventrículo y el epéndimo que sigue hacia médula. ¿Comprendido, chicos? Que alguien me conteste a ver si entienden o no. Bien. ¿Qué son los plexos coroideos? Los plexos coroideos son los lugares de donde se origina el líquido cefalorraquídeo. Son dependencia de la pía madre. La pía madre es la capa de meninge que estaba más en relación con la masa encefálica. En el caso de los ventrículos, la pía madre arma como una especie de bolsita dentro de la cual hay un ovillo capilar. Un capilar que tiene una arteria, una capilar arterial y un capilar venoso. El proceso de filtrado vendría a ser más o menos el mismo que el del filtrado de la orina. Nosotros tenemos el glomérulo en riñón, que es un ovillo de capilares, envuelto por una cápsula, que es la cápsula de Bowman. Ahí filtra y cae a un sistema de conductos que luego terminan en salir por la uretra. En este caso, es el mismo sistema, una cápsula que está dada por la pía madre y este epitelio ependimario, un ovillo de capilares de las arterias y venas profundas que vimos, las arterias que acabamos de ver y las venas profundas del sistema convencional venoso. En esos capilares se produce el filtrado de plasma y la generación de este líquido, que es un líquido incoloro, se lo considera más clarito que el agua. Se dice que es cristal de roca, ¿sí? Cristal de roca, un diamante pulido, así más clarito, mucho más clarito que el agua. No tiene casi células y se producen entre 120 a 150 mililitros por día. Es poca la cantidad, ¿sí? Se encuentran mayormente
en los espacios del encéfalo, con los ventrículos, y en el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo hacemos para salir de acá al espacio subaracnoideo? ¿Sí? A ver si tenemos una imagen. A ver acá. No, esta no va a ser buena. Cuando vimos meninges, nosotros vimos que entre la aracnoides y la pía madre había líquido cefalorraquídeo rodeando todas las estructuras encefálicas. Y tenemos líquido cefalorraquídeo dentro de este sistema ventricular. ¿Cómo hacemos para salir de acá para afuera? A la altura del cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo recibe el líquido cefalorraquídeo que viene del tercer ventrículo y el líquido cefalorraquídeo que viene del conducto ependimario. A su nivel, el nivel del cuarto, hay dos orificios, que son los que se denominan orificios de Luschka y Magendie. Los tienen en la cartilla, no se amarguen para poder escribirlos. Léanlo primero de la cartilla, ¿sí? De este espacio tienen que salir al espacio subaracnoideo. Por esos orificios salen al espacio subaracnoideo. Desde este espacio subaracnoideo, por las vellosidades subaracnoideas, se vuelcan a los senos venosos y a través de los senos venosos recirculan la sangre general. Ese es todo el circuito del líquido cefalorraquídeo. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo? Ventrículos. Ventrículos del encéfalo. Canal medular. Espacio subaracnoideo. Esto lo tienen que tener claro. Todo esto pertenece al sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué características tienen? Claro e incoloro. No tiene que tener ningún tipo de color. Si el líquido cefalorraquídeo, cuando se hace una punción medular, sale amarillento o sale rojo, es porque hay sangre o hay bilirrubina que está afectando al sistema nervioso central, y las dos situaciones son graves, ¿sí? Si sale opalescente, turbio, es porque seguramente hay una infección del sistema nervioso central tipo meningitis o alguna bacteriana. Tiene que ser claro e incoloro. Composición química semejante al plasma, ¿sí? Tiene algunas células escasas y una presión constante. Es producido por los plexos coroideos y su tiempo de recambio es de 5 horas más o menos. Se recambia cada 5 horas. No tiene el mismo recambio que la sangre o la orina, ¿sí? Este recambio del líquido cefalorraquídeo es 2, 3 o 4 veces al día, no más, ¿sí? ¿Comprendido, chicos? No tengo el chat. ¿Preguntas? Ahí le subí al chat la asistencia. ¿Preguntas sobre estos temas?
La clase de la semana que viene va a ser una clase de repaso de toda la unidad 2. Yo les armé una carpeta en Classroom con los 3 programas que me conciernen: Anatomía 2, Anatomía 3 y Embriología. Anatomía 2, el programa es el mismo para las 3 comisiones, los docentes somos diferentes, pero lo subí porque el programa es el mismo, ¿sí? Anatomía 3, las 3 comisiones tienen conmigo, igual que Embrio. Para que no anden rebuscando dónde están los programas, los tienen ahí. Entonces busquen en el programa la unidad 2, lo que dice la unidad 2, y la semana que viene vamos a hacer un repaso general de toda la unidad 2, ¿sí? Así que vayan sacando dudas, anotando las preguntas en papel aparte y traten de hacer un resumen de toda la unidad 2, que eso les va a ser útil para poder hacer las preguntas de consulta. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen algo que consultar ahora? Profe, Sí. en caso de que se pudiera hacer el final presencial, ¿usted lo hace escrito o va a ser oral por el tema de los dibujos, o si hay que explicar algo, o es oral? En la Y se da situación que estamos viviendo, no decido yo, ¿sí? Hay normas que las baja el ministerio para las instituciones. Los exámenes presenciales son con exámenes múltiple choice, ya sea formato papel o formulario de Google. Cualquiera de los dos que el docente determine, ¿sí? Es en caso de final. En Sí. el final. Ah, bien. En el final. Ujú. Así Y fue bueno, en las mesas extraordinarias. Si hay alguna modificación para los exámenes de diciembre, nos estarán avisando sobre la hora, como pasó con esto. Pero en líneas generales, tanto presencial como puede ser con formulario papel o formulario de Google, que es el que ustedes están respondiendo ahora con respecto al sistema nervioso. Ese tipo de formularios, ¿sí? bueno, profe, gracias. Y con respecto a los dibujos, si estuviéramos en épocas normales y tuviéramos un examen a desarrollar, sí pido dibujos, ¿sí? Dibujos esquemáticos. Por eso, yo les aconsejo que armen ustedes sus propios dibujos, los vayan armando en la medida que entiendan las cosas. No que los armen copiando un dibujo que no entienden, sino en la medida que van entendiendo, lo vayan haciendo, con todas las características técnicas que tiene que tener el tema, ¿sí? Cual sea el tema, cualquier sea el tema. Así que fíjense en cómo quieren hacerlo. Si nos guiamos por lo que pasa hoy con los exámenes son múltiple choice. No da lugar para dibujos. Pero fíjense. Bien, chicos, nos vemos la semana que viene. Planteen preguntas, dudas con respecto a los distintos temas, ¿sí? Y vemos todo lo que hemos estado viendo hasta ahora de todo lo complementario del sistema nervioso, ¿sí? Listo, chicos, nos vemos. Hasta luego, profe, que tenga buena semana. Gracias, chicos, igual a ustedes. Hasta luego, profe. Chau.